14:47 en todo el país. Linda la tarde aquí en Buenos Aires, ¿no? Casi 20 grados. Sí, igual lluvioso. Un día Bueno, pasado por sí, es agua. verdad. Tenemos una tarde gris, en No tan realidad. linda, entonces. No está tan linda, No está tan perdón linda. por contradecirte, pero la verdad es que no tenemos una linda tarde, pero la temperatura sí, un día pegajoso, pesado. Un día pegajoso. Hoy el tema del día, naturalmente, es la muerte del ex gobernador de La Sota, José Manuel de la Sota, quien fue gobernador de la provincia de Córdoba durante 3 periodos no consecutivos. Allí estamos trabajando en vivo y en directo. Hoy nos acompañan muchísimos invitados, ¿no? Pero habíamos dejado una pregunta flotando antes de ir a la pausa a Guillermo Bustos Chávez. Le habíamos preguntado si coincidía, Justo Chávez, si coincidía de alguna manera con Pitrola, ¿no? Néstor Pitrola, que estaba hablando sobre la realidad de la provincia. En todo esto el disparador fue algo que había dicho Graciela Camaño, algo más temprano, que decía que Córdoba era una provincia difícil de gobernar, de manejar. Y bueno, le preguntamos a Guillermo si él pensaba lo mismo. ¿Qué pensás, Guille? Yo pienso, en parte que coincido con Néstor, pero lo fundamental acá me parece, yo trato, como ya el análisis se hizo para atrás, de acá para adelante. Me parece que de la Sota, en el final de sus días, debe haber hecho una autocrítica o aunque sea, habrá hecho un cálculo político acerca del costo que implicó, el costo para la sociedad, que implicó haber acompañado a Macri y a las políticas de Macri. Ya desde el primer día esta idea de la que hablaban hoy de acompañar a algunos líderes políticos al foro de Davos, al presidente. La idea fundamentalmente de permitir que el votante eventual de la Sota en aquel momento acompañara a Macri, y hoy los grandes derrotados somos la sociedad argentina. Entonces eso me parece que vale la pena recordar esos errores, tratar de corregirlos en lo que viene. ¿Por qué digo esto, en lo que viene? Porque a partir de mañana el ministro Duhovne va a introducir en la Cámara de Diputados el presupuesto del año 2019. Y ahí vamos a ver bien quién va a representar qué intereses. Si vamos a representar los intereses del Fondo Monetario Internacional votando un presupuesto de ajuste a la medida, justamente, vuelvo a repetir, de la renta financiera, a la medida de la precarización de la vida de todos los argentinos, o enfrentamos eso y nos planteamos en una alternativa en la que priorice la defensa del trabajo argentino. Entonces acá es un momento muy importante para quienes se equivocaron, que todos nos podemos equivocar, tengan una actitud correcta en beneficio, vuelvo a repetir, de la defensa del trabajo de los argentinos, que es la importancia del presupuesto del año 2019. Tenemos un par de cositas más, que es el vencimiento de las LEVAC el martes, la gran bomba financiera que nos dejó Sturzenegger, el gran, teóricamente, maestro de los bancos centrales, que terminó lamentablemente, digamos, generando todo este descalabro financiero. Y la idea, vuelvo a repetir, finalmente, de que desde la política se empieza a poner freno en el presupuesto a este modelo de ajuste para ir pensando claramente en una alternativa a futuro. Sin duda, efectivamente, ¿no? Esta semana que comienza mañana va a ser clave en materia económica y seguramente en materias de las negociaciones del gobierno con otras fuerzas políticas. El presupuesto se presenta formalmente mañana, la ley establece que se presente el 15 de septiembre, por lo que trascendió hasta ahora los parámetros más importantes de la economía 2019 para el gobierno estarían en torno a $1 a 42 pesos desde enero a diciembre del año que viene, una inflación cercana al 23 y un crecimiento cero, es decir, ninguno, ni una pérdida del nivel de actividad, o sea, ni una caída, ni tampoco un crecimiento, según lo que se ha dejado trascender informalmente hasta el momento. Por supuesto, hay que esperar el ingreso del presupuesto en la Cámara de Diputados y la discusión en comisión primero y después en el recinto de todos estos parámetros. Y el dólar, ¿no?, que es el otro tema, el dólar que cerró una semana por encima de los 40 pesos, a 40,51 según
la cotización del Banco Nación y que seguramente comenzará la semana con esa impronta de haber tenido en la semana que pasamos 5 jornadas consecutivas de suba nuevamente en la cotización del tipo de cambio. Ahora, yo, aprovechando a nuestros invitados, ¿qué valor tiene un presupuesto? ¿Recuerda usted el presupuesto actual? Era una inflación del 10 al 12%, un dólar que estaba en 19, si no me equivoco, y un crecimiento de 3 puntos. 3,5. 3,5. ¿Qué es lo que se vota cuando se vota un presupuesto? Claro, yo quería ir a eso, la escuchaba, correcto. El presupuesto va a decir todo lo que aquí el panel señalaba, pero eso es un dibujo. El propósito de inflación es un dibujo, el propósito del dólar es un dibujo. Esta semana estuvo casi 42. Claro, de 42 ya está, como lo hemos visto este año, ¿no? Ahora, lo que hay que mirar en el presupuesto es qué van a hacer con el sistema jubilatorio. Eso hay que mirarlo con lupa, porque ¿qué pasa con los regímenes especiales? ¿Qué pasa con el sistema de indexación jubilatoria? Porque se está hablando de que habría cláusulas que habilitarían cambios drásticos en el manejo del Fondo de Garantía y Sustentabilidad y del propio régimen jubilatorio para no tener que pasar por el Congreso con leyes especiales que tendrían un repudio popular como el que ya vimos en diciembre del año pasado. El otro tema, bueno, es qué va a decir el presupuesto en materia de deuda, ¿no es cierto? ¿Qué va a decir en materia de impuestos? ¿Qué va a decir en materia del recorte a las provincias? Son los aspectos claves que hay que mirar realmente en el presupuesto, porque después las metas son... Sí, se van cambiando. Por ahora pero, no se cumplió ninguna. Guillermo, vos asentías eso, pero sumaría otra cosa más también a lo que decía Pitrola. Mucha atención con lo que pasa con la parte de la educación, ¿no? ¿Cómo van a ser los recursos para educación? Bueno, absolutamente. O sea, la prioridad de este gobierno, vuelvo a repetir, es el ajuste, es pagarle a los acreedores. Ayer veíamos varias declaraciones en las que lo que se corrobora es que este gobierno se endeudó más que la dictadura militar. Las noticias que teníamos que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad perdió con la devaluación alrededor de 30.000 o 40.000 millones, que es la plata de los jubilados. El PAMI, por lo menos en la provincia de Buenos Aires o en mi ciudad en La Plata, ha dejado de dar medicamentos a los jubilados, y estas cuestiones que son las prioridades esenciales de lo que vos hablabas hoy, del rol que tiene que tener el Estado. Este gobierno es absolutamente insensible, no lo ve, como consecuencia, de su mirada ideológica o de su impericia, pero lamentablemente el ojo, vuelvo a repetir, y en esto remarco lo que decía Néstor, que por ahí enfocó aspectos técnicos que son muy claros, pero a veces la gente no lo entiende. Acá es, ¿a dónde van los recursos? Si los recursos van a donde tiene que estar el Estado, a la defensa del trabajo, a los ejes necesarios que tiene que administrar el Estado, que es la educación, fundamentalmente. No solamente la educación en términos de salario, sino a nivel de infraestructura, que lo vemos todos los días. La cuestión de la salud, el deterioro de la salud, o si va a pagar intereses de la deuda. Es decir, esa plata se va afuera y todo nuestro trabajo y todo el ahorro de los argentinos se va al exterior. Ese, es el gran dilema, y la sociedad argentina lo tiene que saber, y nuestros dirigentes políticos tienen que ser claros, concisos en su mensaje. ¿De qué lado van a estar? Si van a estar del lado, vuelvo a repetir, de este modelo hambreador, o si van a estar del lado de pensar en recuperar una Argentina productiva, una Argentina de trabajo, una Argentina del consumo, una Argentina de las pymes y una Argentina en la que todos nosotros podamos recuperar, aunque sea el nivel del 2015, porque con esto termino. Nosotros tenemos caída del PBI en los términos prácticamente del 2002 y tenemos balanza comercial, por ejemplo, la de desde 2014 a esta parte fue en deterioro cada vez más, tenemos déficit comercial. O sea, todos los números nos retrotraen a 2015, tanto de la herencia, más allá de las críticas que nosotros podemos hacer también al gobierno anterior como autocrítica,
Las variables y los números van a terminar el 10 de diciembre de 2019 mucho peor que lo que los tomaron. Jorge, Ahora, también agregaría, ¿no?, varios puntos que todavía están pendientes que tienen que ver con la posición que van a tomar las provincias. ¿Qué va a pasar con la tarifa social y también los subsidios al transporte? Creo que esos fueron los dos puntos claves que terminaron frenando este apoyo de los gobernadores, que incluso se reunió aparte, más allá de la foto en la Casa Rosada. Me parece que son dos puntos claves que va a afectar a lo que es el financiamiento de la provincia y también al bolsillo del trabajador. Sí, yo creo que está el problema de la obra pública también. Uno de los grandes... Nada, para el año que viene nada. Cero, bueno, y ahí viene la eliminación del Fondo Solidario Federal, Claro. el llamado Fondo Sojero, que va en muchos casos directo a las intendencias. Esto va a afectar la obra pública de educación, la obra que estamos con escuelas colapsadas, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, que Moreno. es una herida viva hoy, de escuelas que no funcionan porque no tienen condiciones. Cuando hablamos de obra pública parece una abstracción, pero es eso, es vivienda, es salud, es educación. Nosotros creemos que esto no aguanta, no podemos esperar al 2020. Por eso colocamos el debate presupuestario al lado del debate del movimiento por reapertura de paritaria inmediata, por un replanteo económico que tiene que ser ahora mismo, porque en realidad el presupuesto lo está escribiendo el fondo y va a haber otro presupuesto, que es el nuevo acuerdo con el fondo. Bueno, pero Porque incluso se reclaman la apertura de la paritaria, digo, eso corresponde al sector gremial, digo que dilató lo que fue la convocatoria a un paro, una marcha. Exactamente. Vamos a tener un paro el 25, pero que lo pretenden otra vez dominguero, no 24 horas, y después siguen las negociaciones de una CGT que se presentó con los gobernadores, con Massa y con Pichetto, a discutir el presupuesto del ajuste. Creo que los trabajadores no tenemos que discutir el presupuesto del ajuste. Y el llamado más allá... Tenemos que discutir cómo la familia llega a fin de mes, detener los despidos. Esto debe cambiar drásticamente. Ahora, si Declarar la alguien me emergencia dice, alimentaria. esto no lo va a hacer Macri, bueno, muy bien, que No lo se va a hacer. vaya Macri. Bueno, pero ahora decís la a nosotros emergencia no nos tiembla alimentaria. la mano de que Sí. los trabajadores irrumpan en el escenario político y se acabe el gobierno Macri. Por eso estamos planteando como perspectiva de salida un programa de los trabajadores a discutir en una asamblea constituyente basada en el voto popular, donde se ponga a debate un programa de salida a la crisis integral. ¿Qué hacemos con la energía, con la deuda? ¿Qué hacemos con la tarifa? ¿Qué hacemos con el comercio exterior? Nosotros planteamos un plan de salida desde el campo de los trabajadores y yo creo que esto es lo que hoy está en discusión como nunca en la Argentina. ¿Qué significa una salida desde el campo laboral? Significa lo siguiente, que la deuda externa la dejamos de pagar y dejamos de tener un presupuesto de equilibrio fiscal, como le llaman, destinado al pago de los intereses de la deuda. Todo el déficit fiscal hoy es intereses de la deuda. El gran tema son los intereses de la deuda, que es un negociado descomunal. Ahora, la Luego, gente en términos generales, ¿no? Cuando le hablan de default, la gente empieza a tener como un... no, default es otra cosa. Está bien, pero Es dejar de cuando pagar la uno deuda... quiere pagar y cae en Está cesación bien, pero de pago. dejar de pagar porque No, sí nuestro, es entrar en default. Lo nuestro es el no pago soberano en el marco de nacionalizar el comercio exterior, la banca, terminar con la fuga de capitales. Hay un enorme ahorro nacional.